Es decir, medidas que pueden ser tomadas por los jueces, incluso medidas implica internación, implica, llámese como se llame, es una prisión, ¿no? En este momento, como tenemos un sistema tutelar, se dice, bueno, se los puede tutelar, y la tutela significa colocarlos en una prisión. Un reformatorio. Sí, pero no, creo que desde los 14 años tiene que haber un proceso penal, es decir, volverle todas las garantías. Lo que sí, bueno, cuidado con lo que se haga, porque las penas no pueden ser las mismas, ¿no? Es decir, creo que en cualquier caso lo que tenemos que tener es la privación de libertad como ultimísimo recurso, ¿no? O sea que usted en un principio estaría de acuerdo con la baja de la edad de la imputabilidad. No es que el menor sea imputable o no sea imputable, el menor tiene que volver al derecho penal para tener las garantías del adulto, ese es el problema. Está bien, pero actualmente cuando... No las tiene, actualmente el juez puede disponer la internación. Lo primero que hay que probarle a un pibe es que realmente hizo lo que se le imputa que hizo. A partir de ahí vamos a discutir lo que hacemos. Pero si no se prueba eso con las mismas garantías que tiene cualquier adulto, no se puede disponer arbitrariamente de la libertad de una persona, como lo habilita nuestra ley en este momento, ¿no? Pero yo hay algo que no entiendo. De los 14 a los 16, ¿es punible un chico? Claro, por supuesto que es punible. Aunque no se lo condene, aunque no... No puede ser sometido arbitrariamente a medidas privativas de libertad en este momento. Cuando incluso la ley dice que puede ser cuando tenga problemas de conducta. Yo preguntaría qué juez no tiene problemas de conducta, depende de la hora del día que lo pesquen, ¿no? Es decir, cuando se le dé la gana, no, pare, eso no se puede hacer. Lo primero que hay que hacer, es decir, vamos a probarle al pibe que hizo lo que dicen que hizo. Fíjate, ese es el tema y una de las cosas que yo planteo es que nosotros, insisto, debemos particularizar los casos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso importante que yo creo que tenemos una comunicación que se lleva primero se apoya en elementos subjetivos y a veces se pierde mucho en la primera página. Me refiero cuando tú que estabas en el extranjero, ves que un caso es tomado y se escriben historias sobre el caso, notas particulares. Pues nosotros tenemos el caso de 5 jóvenes homicidas. Digo 5 jóvenes porque hay 3 menores y 2 que son adultos. Se ha dicho 2 adultos. Son 2 jóvenes también. El mayor apenas llega a 21 años. Sí, uno de 18 y otro de 20, 21. Sí, 21 años. Primero, hay un caso grave, son homicidas seriales que asesinaban prácticamente por placer, porque ellos buscaban a taxistas. Y cuando tú analizas lo que ellos extraían, el monto de lo que extraían por el acto delictivo, era una bicoca. Sí. Pero el mal que causaban era mayor. La manera cruel en cómo mataban, porque no era desvalijar a la víctima, era asesinarla, torturarla, sí, destruirla. Y la intencionalidad patológica, sí, porque, por ejemplo, una de las muchachas, una de las notas que más destacaron fue que ella sentía placer precisamente viendo cómo mataban al taxista, mientras entonces ella tenía relaciones sexuales con su novio. Así es. Entonces se iban y gastaban el dinero en orgías, bebiendo. Drogas. Sí. Y cuando tú has visto a estos muchachos en los tribunales, nota algo. Tienen una ausencia de culpabilidad terrible. Prima facie, como especialista, sociólogo, yo me atrevo a calificar a estos chicos de sociópatas. Entonces, si son sociópatas, no pueden ser tratados como criminales comunes, ni tampoco con el concepto victimista. Uno de los abogados trata de pintar la clásica, el clásico cuadro de que son muchachos marginales, la sociedad no lo atendió, no le ofreció educación, y yo creo que no es el caso. Ellos tienen personalidades patológicas, y si es ese caso, entonces hay que evaluarlo y juzgarlo de manera, no solamente juzgarlo especial. Que si uno se va al otro extremo, porque el asunto es que, oye, la marginalidad puede que sea mayor. Sí. O sea, la cantidad de jóvenes en condición de marginalidad, de hacinamiento,
en algunos lugares, es mayor el número, lógicamente. Entonces, esa proporción mayor te va a dar un mayor número también de casos específicos. Pero, y en el caso Llena Jaibar, estamos hablando de que Moliné y Redondo Llena no eran muchachos marginales. Nunca vivieron en ambientes prácticamente ni siquiera de escasez. No, de ningún tipo de carencia. Donde la única carencia que yo creo que sí tenían era la poca responsabilidad de algunos de los padres. Yo escribí un artículo a raíz de algo que vi en el interrogatorio, que cuenta Moliné que él y sus amigos fueron al cine. Después de salir del cine, se fueron a la casa de uno a ver películas, pero hubo problemas ahí y se fueron a la casa de otro. Y ahí se quedaron todas las noches. Entonces, cuando despertaron por la mañana en esa casa, como que no había nadie, se fueron a otra casa. Y yo paré ahí, en mi artículo era preguntando, ¿cómo los padres no preguntaban? Y los padres de las casas donde amanecieron esos muchachos y pernotaban, tampoco se interrogaran qué hacían. Nosotros somos de una sociedad, yo recuerdo, yo le cuento a mis muchachos eso, que mi grupo al que patrocinamos junto a adultos de la época, una campaña que la televisión, son las 10 de la noche, ¿sabe dónde están tus hijos? Eso me marcó a mí. Yo a las 10 de la noche me pregunto qué están haciendo mis muchachos y los llamo y trato de ver qué hacen. Entonces, quizás ese es el caso de estos muchachos. En el caso de los homicidas seriales que yo te digo, hay que ver qué se hace con ellos, porque entonces no es cuestión de meterlos simplemente a una cárcel, ya que ellos son actores de contagio social, me explico. Muchos de esos muchachos de mentalidad sociopática tienen extrañamente una capacidad de liderazgo terrible. Nino Cuboy era un líder. Todavía le están cantando y dedicándole música. Fue enterrado como un héroe, era un muchacho delincuente. ¿Cómo logró esa heroicidad? ¿Cómo estos homicidas, los muchachos que mataron a Sharon Tate, la familia Manson, Manson es un sociópata, una personalidad con altos niveles de digresión social, pero logró liderar un grupo que respondía fuera mediante tenían la afinidad también. Y respondía a sus impulsos. Entonces, si nosotros dejamos libres a sociópatas sin ningún tratamiento, pero ahí volvemos a lo que te decía, nosotros tenemos la base material para llevar a cabo eso. Nosotros estamos egresando de las universidades nuestras, condiciones de licenciado en sociología, algunos jóvenes que de psicología saben nada, carecen de una cultura general, ni siquiera como psicómetras pueden ser utilizados. Entonces, nosotros necesitamos... Pero igual pasa también con los abogados, los licenciados en Derecho. Montones. Que son muy pocos todo lo que tiene que ver con la teoría criminológica y elementos de tipo sociológico no tienen el más mínimo dominio. No. Se concentran muchas veces en cuestiones procedimentales, pero para entonces aplicar maña a partir del procedimiento. No, va para los trucos y los incidentes y esas cosas. Pero volviendo al tema, yo creo que el sistema, estamos hablando del nuevo sistema penitenciario, durante la era de Trujillo aquí existían unas granjas donde me llamaban a los menores. Granjas que se disminuyeron en Santiago, ya está, un pedazo se lo quitaron, y está en tan mal estado que los menores delincuentes se fugan de ella. Bueno, en el caso del nuevo régimen penitenciario, particularmente de las 11 centros de reclusión que hay en el nuevo modelo, el caso de la provincia de Hermanas Mirabal, Salcedo, ahí hay un modelo. Pero claro, estamos hablando para el caso de adultos. De adultos. Si comparamos entonces con lo que está recientemente se estuvo mencionando del caso de esta regeneración o de reeducación para menores,